Hay una pregunta que me hacen muchísimos pacientes. Me dicen, doctora, ¿usted cree que el estrés engorda? Y mi respuesta siempre es sí. El estrés engorda de dos maneras. Hay muchas personas que cuando están nerviosas, cuando están estresadas, compensan esa situación de desagrado, de sufrimiento, con el placer de la comida. Y entonces ahí cualquier cosa que se coman, pues les cae súper bien porque es como si tratáramos de buscar el equilibrio todos los seres humanos. Si yo me siento mal, busco algo con lo que me sienta bien. Aunque eso que yo me coma en un momento determinado me produzca un placer transitorio mientras me lo como. Y después, pues al otro día cuando me peso, pues ya el placer ya no funciona de la misma manera. Es que comer se parece un poco a comprar con tarjeta de crédito. Uno queda feliz cuando va y compra, pero cuando le llega y le toca la cuenta y le toca pagarla, entonces hay una distancia entre el placer y cuando a uno la vida le pasa la factura. Con la tarjeta de crédito uno puede durar unos 15 días, un mes o hasta más, pero con la comida sí no pasan más de 24 o 48 horas sin. Cuando yo me especialicé como endocrinóloga, yo pensaba que simplemente tenían un efecto en las enfermedades conocidas que tenían que ver alguna influencia hormonal. Pero si hay algo que a mí me apasiona es ver la respuesta de las personas a las hormonas del estrés. Y es que cuando uno se angustia, realmente, ¿qué hay detrás del estrés? Miedo. Porque en el universo no hay sino dos emociones grandes. El estrés, que viene respaldado por una emoción feísima que es el miedo, y el estrés tiene múltiples disfraces. El estrés se puede manifestar como angustia, como mal genio, como depresión, como celos, como frustración, como rencor, como odio. Todas esas emociones negativas vienen del miedo. Y la otra emoción grande, grande que hay en el mundo es el amor. Y del amor viene todo lo bonito, el optimismo, la alegría, la motivación, el entusiasmo. Todo eso viene del amor. Entonces, cuando uno tiene cualquier preocupación y no es feliz, pues ya sabe que lo que hay detrás es el miedo. Y ese miedo es algo que lo sienten tanto los animales como los humanos. Cuando la persona siente miedo, siente que es como si hubiera un peligro. Y nosotros tenemos tres cerebros. Nosotros tenemos la corteza prefrontal, tenemos el cerebro límbico, que es el emocional, y tenemos el cerebro reptil o arcaico, que es el que tienen hasta las lagartijas. Y cualquier animal y los seres humanos, cuando sentimos que hay peligro, ¿qué hacemos? Protegernos. Lo lógico, sentido común. ¿Cómo me protejo? Nosotros nos protegemos teniendo en cuenta unas improntas que hay desde nuestra época de cazadores-recolectores. Cuando un indio salía a cazar y se le venía un animal salvaje encima, un tigre lo perseguía, un león, no tenía sino dos opciones. O salía corriendo
para subirse a un árbol o esconderse y que no se lo comiera el tigre o el animal que lo estuviera persiguiendo, o sencillamente ya no alcanzaba, no había dónde esconderse y la única solución era atacarlo con la lanza, con lo que tuviera. Para cualquiera de estas dos reacciones, que se llaman de lucha o huida, necesitamos tener glucosa en los brazos y es para la lucha, y en las piernas y es para correr y huir. Y el cuerpo es perfecto. A los animales y a los seres humanos en esos momentos nos hace llegar más glucosa. Y esa glucosa, ¿de dónde sale? La producen las hormonas del estrés. Hacen que en el músculo, que hay un glucógeno, que es como la forma de ahorro del azúcar, se empiece a gastar ese glucógeno y se transforme en azúcar, que es el combustible que necesitamos para poder luchar o huir. Y entonces, en el momento en que se sube la glicemia, si a uno le midieran la glicemia, le hicieran una glucometría cuando está angustiadísimo, le saldría altísima. Pero uno no se la mide ahí, uno generalmente se hace la medición en ayunas. Y cuando a una persona se le sube la glicemia por las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, entonces en la sangre los niveles de glucosa quedan altos. O sea que para el cuerpo es lo mismo que tú estés angustiado y produciendo glucosa en la sangre por las hormonas del estrés, o que te hubieras comido un postre. El cuerpo no hace la diferencia, no sabe de dónde salió el azúcar, pero se le subió. Entonces, cuando una persona tiene el azúcar alta porque vive estresada, en primer lugar no baja de peso porque es como si estuviera haciendo trampa. Pero una persona se puede volver diabética a punta de estrés. Yo recuerdo un paciente que era marino y me dijo que había estado 6 meses en un barco y se había estresado tanto, 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 tanto del estrés que se le quitó el hambre, sintió mucha angustia, sintió claustrofobia en medio de que podía ver el mar y todo, y se volvió diabético sin comer y por el estrés. Ese fue un caso palpable que yo le decía, capitán, de verdad, me dice, de verdad, yo llegué, me tuvieron que trasladar porque me descompensé muchísimo y todo el mundo era aterrado. Dice, pero ¿cómo se volvió diabético si cuando se subió al barco estaba bien y a los 4 meses estaba diabético sin comer, sin tomarse un trago, sin comer azúcar? El estrés, porque el estrés sube la glicemia. Entonces ya tienes un motivo para no bajar de peso. Y a mí mis pacientes me lo digo permanentemente, doctor, es que me falta bajar 3 kilitos y no los logro bajar y estoy estresadísima porque es que tengo que bajarlos para tal día. Le digo, relájate y disfruta, porque en el momento que tú te estreses porque tienes que bajar los últimos 2 kilos no los vas a bajar nunca. Te bloquea el metabolismo porque te sube la glicemia. Pero no contento con que tienes un poco de azúcar producido por el sistema endocrino en la sangre, además, al subirse la glicemia, se tiene que sí o sí subir la insulina, que es la hormona encargada de bajar la glicemia. Y la insulina, cuando hay picos de insulina, es una hormona almacenadora de grasa. La insulina produce grasa, es una hormona que te engorda por estar estresado también. Entonces, la respuesta mía es, si tú me preguntas, doctora, ¿el estrés engorda aunque no comas? Mi respuesta es sí. Y ya sabes por qué. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de tomar la vida un poco más suave, manejar las terapias básicas, sencillas, que uno puede aprender con la respiración, no tiene que estar tomando medicamentos y psiquiátricos porque tiene que estar tranquilo, porque está deprimido. Yo siempre creo que el ser humano tiene la oportunidad de regularse solo si se le dan las condiciones adecuadas. Entonces hay muchas terapias naturales, terapias de medicina bioenergética alternativa que se pueden utilizar en estos casos y que de hecho es lo que nosotros utilizamos en los pacientes, porque hay muchas personas que el solo cambio de alimentación y quitarles las harinas en la cantidad que se las comían, quitarles el trago, eso solo produce estrés, independientemente del estrés que lleva una persona a comer para llegar al peso cuando yo los conozco. Entonces, es muy importante, ese es mi mensaje de hoy, que sepas que es muy mal negocio tanto por el metabolismo como por el sistema cardiovascular, porque cuando uno está estresado y se suben las hormonas del estrés, se le aumenta la frecuencia cardíaca, se le aumenta la tensión arterial, se cierran los vasos sanguíneos, está mal oxigenado. Entonces, por donde uno lo mire, estar estresado es de las condiciones más peligrosas para la salud en todos los aspectos. Así que coge la vida más suave
y relájate y disfruta que en esta vida todo tiene solución.